Parte 1. ¿Cómo aprende el ser humano? Les voy a contar la siguiente historia. Los cordones de los zapatos, la historia de Alexander. Cuando mi hijo Alexander estaba en la escuela infantil, su profesor me pidió, por favor, que hiciera algo al respecto de sus zapatos. Yo mandaba a Alexander cada mañana con sus cordones cuidadosamente atados, pero cuando llegaba a la puerta de su clase, los lazos se habían desatado y saltaba cada uno por su lado. Un estado al cual retornaba invariablemente 10 minutos después de que su profesor los hubiera vuelto a atar. Alexander y yo pusimos en práctica diversos métodos para que los cordones permanecieran atados, pero con poco éxito. Se me ocurrió hacer un doble nudo, pero Alexander rechazó mi sugerencia diciendo que eso era de bebés. Compré entonces un par de zapatos que en vez de cordones llevaban velcro, pero Alexander le dio tal batalla a los zapatos, no sabrán, ¿verdad?, que el velcro se desprendió enseguida de los zapatos. Cuando llegó marzo, el profesor, comprensiblemente irritado por tener que estar los cordones de los zapatos de mi hijo tantas veces al día, insistió en que Alexander debe aprender a atárselos por sí mismo. De manera que me senté con él y le demostré por enésima vez la manera de hacer un nudo presentable. Sin embargo, esta vez acompañé mi explicación con la frase mágica: Alexander, cuando hayas aprendido a atarte los cordones, te daré una moneda. Alexander no tardó más de 5 minutos en realizar un nudo perfecto, y después de eso ya no tuve ninguna queja de la escuela. Bueno, en cualquier caso, pues no por causa de lo que fueran los zapatos, ¿no? Ahora veremos una historia a la inversa, la historia de Tina. Cuando Tina, mi hija, asistía a un cuarto curso, experimenta una gran dificultad con una serie de deberes relativos a la sustracción y nunca había aprendido las bases de la sustracción, a pesar de que de mi continua insistencia en que lo practicara, por lo que era incapaz de resolver muchos problemas con números de 2 y 3 cifras. Buenas noches. Después de sus quejas actuales sobre esos estúpidos problemas, mi esposo le explicó que la sustracción no era más que lo contrario de la adición, o sea, teníamos problemas con estas cosas, ¿verdad? Era solamente hacer lo contrario de una suma. Por lo que sus conocimientos sobre la suma ahora podrían ayudarle con el resto. Debió pulsar alguna tecla de la cabeza de Tina, ya que no tuvimos que soportar más quejas sobre la sustracción. Sobre la multiplicación, sí, pero ya no sobre la sustracción. Muy bien, entonces llegamos a un punto aquí que es el tema del asunto. ¿Qué es el aprendizaje? Pues en estos momentos podemos definir el aprendizaje como un proceso de comprensión creciente de relaciones en el que las condiciones externas actúan mediadas por estructuras o esquemas internos del individuo. Aquí, como podemos observar, muy bonito nuestro cerebro, con algún contenido en él. Ignoren, por favor, los espacios vacíos, de seguro esta es mi cabeza hueca. Pero vemos cómo dice, condiciones externas fuera de nosotros, de nuestro control y circunstancias, ¿verdad? Actúan mediadas por estructuras o esquemas internos del individuo. Por ejemplo, instintivamente, aquí tenemos un búho muy bonito. Miren esa calidad de HD. Obra, efecto o resultado del instinto y no del juicio o de la reflexión, su nido. Quisiera hacerle una pregunta, el que quisiera contestarme. ¿Usted ha visto acudir a un búho a la escuela de nidos? Cualquiera que me quiera contestar, no hay ningún problema. Quisiera tener un poco de interacción con usted. Claro que no, hermano. Ok. ¿Cómo pensaría usted entonces que un animalito como este búho tan hermoso tiene la capacidad de poder construir de manera estructural un nido donde tendrá refugio,
tendrá calor y donde será un espacio de seguridad para poder poner los huevos que serán después sus crías. Por el instinto. Efectivamente, por el instinto. Entonces vemos que es el instinto, la conducta innata e inconsciente que se transmite entre los seres vivos de la misma especie. Esto les hace responder de una misma forma a determinados estímulos. O sea, el búho, cuando ya tiene las condiciones que está programado, hará dicha programación. Impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Esta es una parte fundamental para que aprendamos a distinguir lo que sería un instinto. ¿Qué es un sentimiento? Si ya sabemos que es un instinto y dice que esto sería de manera instintiva, ¿qué hacemos de manera sentimental? Primero tenemos que saber qué es un sentimiento, porque dice que impulso natural, interior e irracional, provoca una acción o un sentimiento. Bueno, el sentimiento es el estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona que el proceso de aprendizaje permite a la especie humana tener un mayor grado de flexibilidad y adaptación que cualquier otra especie del planeta. ¿Alguien podría decirme por qué? Recuerden que no hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan. Porque tenemos la ayuda no solamente de la conciencia, del instinto, también tenemos raciocinio, el cual utilizamos para el aprendizaje. ¿Y qué es? ¿Permites un comentario, bro? Te ¿Karim? escucho. Ah, Te sí. escucho. Me gustaría comentar que el instinto no solamente forma parte del ser humano, digo, del ser humano, de los animales. Los seres humanos también tenemos conductas innatas, ¿verdad? Un ejemplo de ello es, nadie enseña a los niños a mamar la leche materna o a mamar del biberón. Entonces, los seres humanos también tenemos conductas instintivas, que como tú bien comentas, la diferencia la hace el raciocinio y la conciencia. Muchísimas gracias por la respuesta. Muy bien, ¿qué es entonces el aprendizaje? El aprendizaje se define entonces como obtener conocimiento de algo por un medio, en este caso, por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Entonces, aprendemos cuando obtenemos conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio o la experiencia. Ja, 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 he aprendido mucho. Bueno, no me refería a esta clase de ejercicio, pero también ellos aprenden, ¿verdad? Porque para poder estar en esa condición tienen que saber qué hacer para poder llegar a esos niveles. Vamos a ver qué tipos de aprendizajes tenemos. Está el aprendizaje por imitación, también llamado aprendizaje social, y es el tercer aprendizaje más fundamental. Consiste en imitar la conducta de otros e interviene, por supuesto, el factor de motivación para llevar a cabo la conducta observada. Más o menos aquí se ve muy reflejado con la historia de Alexander, ¿verdad? Es importante no solo en nuestra infancia, sino que también a lo largo de nuestra vida, puesto que tomaremos como modelo a expertos para realizar cierta conducta, nuestros ídolos, las figuras que admiramos. Proceso del aprendizaje por imitación. Primer punto, proceso de atención, observar el modelo a imitar. Paso número 2 o proceso número 2, almacenar y codificar la conducta observada. Número 3, proceso de reproducción, reproducir la acción del modelo. Aquí ya estamos con los primeros dos puntos que ya vimos, observamos, almacenamos y analizamos esta conducta. Aquí empezamos
la reproducción de la misma. Lo empezamos a intentar. Proceso de motivación, comprobar si es positiva o negativa la imitación. ¿Qué pasó cuando queríamos aprender a andar en patineta porque éramos super fans de Tony Hawk? Cuando empezábamos a imitarlo, ¿cuántos golpes nos dimos? ¿Cuántos nos caímos? ¿Aprendió usted a manejar imitando a quién? ¿A papá? ¿Al tío? ¿A la tía? ¿Quién le enseñó algo o por qué se interesó usted en algo? Aprendizaje por discernimiento. El aprendizaje por discernimiento es aquel que se realiza por la distinción por medio del intelecto. Aquí viene involucrado esta cuestión. Vimos en el otro que era más una copia, ¿verdad? Era una imitación, una repetición, pero en este caso vemos aquí un aprendizaje por discernimiento en donde está involucrado el intelecto. Existen dos tipos de aprendizaje por discernimiento, el de discriminación y el de discernimiento. Por discernimiento, se entiende entonces la solución de un problema mediante la percepción de las relaciones esenciales para dicha solución. Lo que es interesante de esto es que una vez obtenida una solución, esta se puede aplicar de nuevo en el mismo caso y también aplicarse a casos nuevos. Lo que se ha aprendido es la relación entre un medio y un fin. Aquí empezamos a ver que puedo utilizar quizá herramientas para poder hacer una actividad. Claro, en un principio nos hemos caracterizado por utilizar a veces hasta una misma herramienta para distintas actividades. Por ejemplo, nosotros los hombres que somos multitask, que muchas veces con una cuchara. No se oye, hermano Karim. Se muteó tu micrófono, Karim. Karim, ¿estás por ahí? Eso. Hay una disculpa, me marcaron los del banco. Muy bien, nos quedamos en el aprendizaje por discernimiento, ¿verdad? Muy bien, quedamos que es la relación entre un medio y un fin, y una vez que obtenemos una solución, esta puede ser utilizada para el mismo caso o diferentes. Aprendizaje por discriminación, y esta vez puse las ranitas al revés para que no me fueran a decir nada. Una modalidad de este tipo de aprendizaje es el de aprendizaje por discriminación, en el que se le somete al sujeto a distinguir o elegir entre dos o más opciones. Seleccionar entre una manzana, un plátano a la hora del desayuno, o quizá entre ir al cine o ir a la montaña en dado caso de las vacaciones después del curso escolar. Recapitulando, hasta el momento tenemos que entonces el aprendizaje es el medio ambiente, ¿verdad? En el que no solo adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y reacciones emocionales. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las acciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia. ¿Qué cambia cuando se tiene lugar el aprendizaje? Hemos visto ahorita todo esto acerca del aprendizaje y vemos que nos involucramos en cosas, nos involucramos en actividades, conocemos otras personas. ¿Eso tendrá algún efecto en nosotros? ¿Eso nos modificará? ¿Qué cambia cuando se tiene lugar el aprendizaje? Bueno, podemos notar, en primer lugar, un cambio en la conducta.
un cambio externo que podemos observar que refleja la perspectiva de un grupo de teorías conocidas como conductismo. De ahí que viene esto. Ya estoy con los conductistas en el aprendizaje, tangibles, observables, denominadas respuestas. Con la conducta vemos la respuesta a estas cuestiones. Vamos a ver los principios de aprendizaje, que son los factores específicos que influyen en el mismo. Describen los efectos de estos factores, ya que una conducta a la que le sigue un estado satisfactorio, una recompensa, como cuando vimos en la historia de Alexander que le iban a dar una moneda, tiene más probabilidades de incrementar su frecuencia en la comparación a una conducta a la que no se sigue tal recompensa. Vamos a ver si lo pueden traducir en español. Vemos que una conducta a la que se sigue un estado satisfactorio o de recompensa tiene más posibilidades de que vuelva a suceder, de que se pueda uno mostrar dispuesto hasta que se realiza una conducta. ¿Alguien me podría decir más o menos un ejemplo de ello? Quien guste. Las mamás son excelentes para ello. Premio castigo, me corrige si estoy mal. Adelante, hermano. Premio castigo, me corrige si estoy mal, Karim. ¿Quieres, por ejemplo, lo podemos hacer con los hijos, lo podemos hacer con las mascotas? Queremos que hagan Sí, algo, los premiamos. Por ejemplo, que el perrito haga cierta gracia, le damos una golosina. Queremos que el perrito no haga cierta conducta, le damos un manazo, un periodicazo. Eso sería un ejemplo, ¿no? En los niños funciona igual. perfecto. Queremos que hagan la tarea, les prometemos una golosina. No queremos que hagan cierta cosa, te castigo si lo haces, no te doy de cenar o te encierro en tu cuarto, ¿no? Y me atrevería a decir, hermano, que hasta en los adultos también funciona igual, porque digo, trabaja uno toda la semana de todo el año para poder conseguir una semana de vacaciones o para poder conseguir tu salario al final de la misma jornada laboral, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, todos estamos de alguna manera también involucrados en esta cuestión conductista, que no quiero de alguna manera hacer algunas cosas, pero comprendo que la recompensa me motiva a hacerlo. Inclusive mientras mayor sea la recompensa, será mayor el riesgo, y mientras mayor sea el riesgo, mayor la recompensa. Si no, pregúntenle a todos los ludópatas o las personas que tienen algún problema con el juego, que eso es lo que los mantiene enganchados. Muy bien, factores de aprendizaje específicos que influyen. Vemos cómo enseñar y aprender vienen de la mano. Antes pensábamos que esto no tenía relación alguna, pero ahora vemos que en el proceso son como dos engranes que necesitan uno del otro para poder formar un aprendizaje completo. Hasta el momento, ¿alguno de ustedes quisiera compartir dudas o comentarios? Sí, dígame, la que la está levantando la mano. Ah, no, esa es la imagen. Sí, hermanos, ¿alguno que quisiera comentar, aportar algo? Brian, Tengo una Adelante. pregunta, hermano. En una de las diapositivas mencionaste que el instinto, normalmente desemboca en un sentimiento. Entonces, esto me hizo preguntarme, o sea, ¿pasa igual entre animales y seres humanos? ¿También los animales tienen sentimientos que emanan de un instinto? Y lo mismo puede decirse de los seres humanos. Así es, hermano. De hecho, vemos muchas veces, y esto es para reflexionar muchísimo, cómo animales de la misma especie pueden desarrollar una mejor organización para defenderse entre ellos. Por ejemplo, si hay un animal en un rastro, verás cómo se organizan muchas veces en proteger a uno. O lo vemos cuando el león está tratando de cazar a un pequeño cordero. Muchas veces los animales se organizan de mejor forma, de manera instintual, pero por el sentimiento de lo que es el instinto de conservación de la especie.
Vemos que los animales pueden llorar. Los animales se ponen felices al ver a sus dueños. Los animales tienen memoria, pueden recordar cuando ven fotografías de alguien que apreciaron, y asimismo algunos animales pueden ser rencorosos con aquellos que les trataron mal. Entonces, como vemos, instintivamente eso los hace llevar a un estado de ánimo, ¿verdad? O un sentimiento. Pero aquí hay una cosa muy importante, el hermano Ezequiel la comentó. La diferencia de ello es que ellos no tienen el raciocinio de poderlo manejar a voluntad, digamos lo que son reactivos a ello. Por reacción lo tienen. Si se dan las condiciones precisas, podrás simular nuevamente la misma acción o el mismo sentimiento, lo que no pasa con el ser humano. El ser humano sí tiene la capacidad de reaccionar diferente, inclusive ante diferentes estímulos. Dime, hermano, Oseas do Brasil, tiene la mano levantada. Sim, sim, escuta? Sí, hermano. Sim. Então, eu estava pensando sobre instinto com a vida espiritual, porque nós outros nascimos e mesmo se a pessoa está em uma floresta, um índio, uma pessoa muito lejos de la ciudad, tem um instinto que tem um Deus, arriba, que tem que adorar um Deus e tudo isso. Então, eu creio que também o instinto para a salvação que temos em nosso coração, todos nós outros. Muitas graças. Muy bien, me gustó mucho que hiciera esta comparación, y precisamente este tipo de sesiones y este tipo de dinámicas nos permiten poder hacer similitudes entre ciertos aspectos que aparentemente pudieran estar desconectados unos de los otros, pero cuando empezamos a encontrar puntos en común, de repente ya empezamos a ver inclusive la vida personal y la espiritual de una manera distinta. Podemos ser empáticos con lo que no teníamos empatía, o podemos identificarnos con algunas situaciones las cuales no nos eran posibles. Pero para ello se necesita entonces, en primer lugar, una actitud de apertura. Muy bien. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza se trata de enseñar. Muchas gracias. No, vemos que al referirnos al término de enseñanza se genera una complicación, ya que el uso de este implica diferentes significados. Aquí vamos a considerar enseñar tal como se deriva de su origen etimológico. Ya saben que estudiamos mucho la etimología de las cosas. Aquí es marcar y designar la etimología de enseñanza. Marcar, poner una marca para identificar, distinguir algo o para dar una información. Una marca para identificar, distinguir o para dar una información. ¿Qué es una marca entonces? Señal que permite identificar o distinguir algo para dar alguna información sobre ello. ¿Son todas las marcas de aprendizaje creadas en mi persona de manera voluntaria? ¿Todas esas marcas las he hecho yo de manera voluntaria? Bueno, la verdad es que hay diferentes cosas que vamos a analizar aquí. Por ejemplo, la influencia. ¿Qué es la influencia? La influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y qué bueno que el hermano Oseas empezó a ligar las cuestiones espirituales con esta enseñanza que se está brindando. Entonces, muchas veces vamos a ver en las cartas de Pablo, ¿verdad?, que nos habla acerca de estas cuestiones. E inclusive, bueno, estaremos ya empezando el domingo, primeramente Dios, temáticas muy interesantes. Muy bien. Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otras. Eso es una influencia. Es un efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otras. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, suele ocurrir que el profesor no transmite un saber, sino un valor que representa y del que el alumno
por identificación se hace portador y se deja transportar, es decir, es influido por él. Lo mismo sucede con padre y madre. De repente haces lo mismo que tu papá, haces lo mismo que tu mamá. O en el caso de cuando tenemos muy buenos profesores, nos quedamos con algunas de sus características por toda la vida y utilizamos inclusive las mismas estrategias que usaron en nosotros para enseñar a otros. La influencia de un sujeto en el saber de otro nos lleva a entender la relación con nuestros docentes, como bien les estaba diciendo. Es decir, la relación de un vínculo entre uno y otro, entre el profesor maestro con el alumno. Esto es lo que determina entre ellos dos tipos de identificaciones. Emocionales, me puedo identificar emocionalmente con alguien, y cuando me refiero a maestro, alguien que enseña, alguien que está proviendo un conocimiento, ¿verdad? Son aquellos vínculos transitorios o fugaces que a veces logran la identificación como resultado de un estado afectivo por parte de un alumno hacia el profesor o viceversa. Pero otras veces no se logra esta identificación, no logramos identificarnos y entonces viene la agresión, viene esa rebeldía cuando no nos llegamos a identificar. A veces por esa rebeldía no nos podemos pues aprovechar del conocimiento que puede tener una persona, porque entramos en ese estado de agresividad. Y cuando estoy en agresividad, difícilmente usaré mi razón. Sentimental. Son aquellos vínculos duraderos o estables. A través de ellos se generan sentimientos vamos a ver los sentimientos: odio, amor, culpa, indiferencia, envidia, celos. Es a través de esto que cada alumno recuerda a determinados profesores toda la vida, como les estaba diciendo, ya que pudo haber tenido un determinado vínculo que marcó tanto en forma positiva a la persona como negativa la etapa escolar a la que fue sujeto la persona, o en este caso, nuestras convivencias aquí en el Zoom, cuando tenemos la reunión, o inclusive en tu casa o en tu trabajo. Analicemos dos corrientes de enseñanza que influyen más en el ser humano. El conductismo. Como vimos ahorita, el conductismo, que tiene que ver con la conducta, está basado fundamentalmente en los cambios observables de la conducta de la persona, del individuo. Estoy enfocado en la repetición de patrones de conducta. Esto se ejecuta más que nada de manera automática. Ya es un programa determinado que vamos forjando y se ve repetitivo. Ejemplos de conductismo: premiar o castigar un buen o mal comportamiento, como bien dijo el hermano Ezequiel, cuando un perrito hace pipí o popó donde no queremos, periodicazo, y cuando está haciendo algo correcto, la gracia que tanto nos gusta, una croqueta. Prestar o sumar puntos a un esquema, levantarse al entrar el profesor, sancionar el copiado en clase, reforzar el interés académico, la investigación o la carga de tareas como castigo. Si la clase estuvo bien, no hay tarea. Si la clase estuvo mal, no participaron, no quieren trabajar, pues les va más trabajo. El sonido del timbre. Todo el mundo salía corriendo, ¿verdad? Cuando escuchaban el timbre, ya todo el mundo sabía que el profesor ya no tenía poder en el aula. Ja, ja, ja. Vamos a ver, conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que considera que hay una relación estrecha entre la conducta y el aprendizaje, ¿verdad? Da prioridad a la apreciación de la conducta observable, lo que podemos ver, porque si se puede observar, se puede medir, y si se puede medir, se puede mejorar. Principales términos del conductismo. Estímulo. ¿Qué es un estímulo? Cualquier circunstancia que desencadena cierta reacción ante el organismo. Respuesta. Se hace referencia a la conducta presentada por el organismo a partir del estímulo. Hago algo, respondo de esa manera. Condicionamiento. Cuando se crea una asociación estímulo-respuesta y se forma un aprendizaje a partir de ello. ¿A quién de ustedes le ha dado hambre cuando huelen algo, que de repente pasan por una cocina y empiezas a oler, nada más, ni sabes qué es, pero hueles y ya de repente sientes? Eso también ya es parte de un condicionamiento
a partir de una respuesta, que es el hambre, causada por un estímulo, el olor de la comida. Refuerzo. ¿Qué es un refuerzo? Es la determinada consecuencia originada a partir de una conducta que incrementa la posibilidad de que ésta se repita. Si tenemos el refuerzo, seguirá sucediendo porque lo buscamos nuevamente. Ahora también, lo contrario del refuerzo, vemos que sería un castigo, que es una consecuencia obtenida a través de una conducta que genera una reducción en la probabilidad de que esto vuelva a repetirse. Es la situación opuesta, ¿verdad?, al refuerzo. ¿Quién me podría dar un ejemplo de un refuerzo ahí de su vida diaria? Un refuerzo y alguien que vaya pensando en un castigo. No para mí, digo, por ejemplo. Con confianza, porque no les veo. ¿Algún estímulo? Vamos a ver. El refuerzo vimos que es una consecuencia originada a partir de una conducta. ¿Qué te daban a ti si hacías bien la tarea, mi estimado hermano Heriberto? Si usted de chiquito cuando hacía la tarea, ¿con qué lo premiaban? A mí yo siempre hacía la tarea y me premiaban o no me premiaban. No, no puedo contestar esa pregunta porque no me premiaban, pero tampoco me dejaban de premiar. Bueno, por lo menos el esfuerzo sería que no le pasaba Bueno, nada. hasta cierto grado puedo decir también que en caso de mi madre sí me apremiaba porque me proveía de vez en cuando cosas que yo le pedía y me daba. Amén. Inclusive muchas veces el refuerzo puede ser una caricia de nuestro padre, de nuestra madre. De hecho, eso sucede con los niños inquietos. Los niños que tienen problemas de conducta se calman cuando tienen la atención de sus padres. Esa rebeldía es el resultado de la exigencia del amor de sus padres. Hermano, hermano Marco. Sí, quería. Hermano Marco. Sí, sí. Hermano Marco. Sí, sí. Hermano Marco. Sí, sí. Te escucho, hermano. Decía que eso del conductismo pudiera ser, del refuerzo pudiera ser cuando uno, por lo menos los niños, ahora mismo se usa el refuerzo con el cariño y el amor, ¿no? En el sentido de que cuando están haciendo la tarea, te felicito, lo estás haciendo bien, esa es la manera de hacerlo, estimularlo con cosas positivas. En los tiempos de nosotros se usaba la chancleta voladora o las correas. Así es, hermano. Pero ahora se utiliza de otra forma. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿vimos el refuerzo? ¿Ustedes creen que puede haber un refuerzo negativo? ¿Alguien que no haya participado? Ahí veo un gatito muy bonito de Hilario, Rosa. A ver, ¿quién nos quisiera compartir algo? ¿Quién de ustedes nos podría decir si hay un ejemplo de un esfuerzo, de un refuerzo negativo? Brian. Lo que pasa es que ahora que estamos analizando este tema del refuerzo, automáticamente mi mente se fue a una congregación de testigos de Jehová, donde la cúpula o los ancianos están constantemente diciéndole, si usted predica, si usted entrega su informe, todo bien con Dios. Entonces esto hace que los hermanos de alguna forma empezaran a predicar y entregar sus informes, y me parece que si bien es un refuerzo, me parece que al final es algo negativo, porque de alguna forma pues están incentivando, no sé, algo vacío. Se me ocurrió, no sé si estoy en lo correcto, no sé cómo... Tenemos un ganador, tenemos un ganador. Sí, efectivamente, hermano, me gustaría comentarles a todos, de hecho en general, que las conductas en el carácter psicológico no son buenas ni malas, o sea, en el aspecto de que no tienen una finalidad per se, o sea, son conductas, te llevan a un fin.
tú, como apliques esa conducta, tendrás una recompensa o tendrás un castigo por ello mismo. Entonces, asimismo, hay refuerzos para actos positivos, como hay refuerzos para actos negativos, como bien lo mencionaste, cuando tienen esta presión en la gente, por el valor que tiene a Dios, coopera con estas sectas hasta un punto en donde esto los hace hacer cosas de manera conductiva, o sea, por conducta, no las están razonando, se están respondiendo al estímulo. Hermano Ezequiel, ¿quería comentar algo? Sí, bro, esto de estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo. Sería muy interesante si luego nos das una pequeña explicación de los experimentos de Pavlov, Perfecto. que están un poquito crueles, pero creo que ahí podríamos entender mejor qué es estímulo, qué es respuesta, qué es condicionamiento, qué es refuerzo y qué es castigo. Está bastante interesante la manera en que hace Pavlov esto, y a Pavlov se le considera pues precisamente el padre del conductismo, ¿verdad? Así es. De hecho, entonces ya empezamos a ver que muchas veces esto también aplica en lugares que pensábamos que no. Por ejemplo, ¿será que actuamos de manera conductual o conductista en el trabajo, en la escuela? ¿Qué tal en el hogar? ¿Podremos tener esto, respuestas y estímulos de manera automática en el hogar sin que seamos conscientes de ello? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Será que esto es posible? ¿Será que hay algún estímulo y yo respondo y al responder hago algo y al hacer ese algo obtengo algo, ya sea un buen refuerzo o un mal refuerzo? ¿Qué me dicen de la religión? Como bien lo mencionó el hermano Brian. Ahorita ustedes, ¿qué pueden ya con su experiencia personal ver acerca de esto? ¿Cómo en la religión tenían ustedes este acondicionamiento, esta respuesta por la cual mucha gente de manera consciente quiere salir, pero de manera conductual no se puede ir? Muy bien, vamos entonces a ver alguna otra. Ese silencio me gustó porque quiere decir que están pensando. Hay interés en la mente del individuo cuando está aprendiendo. El énfasis se localiza en promover el procesamiento mental y se acentúan los procesos de pensamiento. Hay una intensidad más allá, ¿verdad? Más compleja, como las soluciones de problemas y la formación de conceptos del procesamiento de la información. Vemos como el cognitivismo es esto. El énfasis del cognitivismo es promover el procesamiento mental. Mientras más trabaja la mente, más crea, más soluciona, más encuentra, más crea, más soluciona, y así consecutivamente. En pocas palabras, cómo la mente interpreta y procesa y almacena la información en la memoria, ¿verdad? Tiene un impacto también en nosotros. La forma en que la mente humana piensa y aprende, pues obviamente es sorprendente. Por ejemplo, si un individuo tiene admiración, una emoción agradable, por decirle así, vamos a llamarle agradable porque las emociones son emociones, no hay buenas ni malas, solamente hay emociones. Vamos a ver, este individuo tiene una admiración agradable hacia otro y entonces puede empezar a creer, ya hay pensamientos, que éste posee numerosas virtudes. Por el contrario, si experimenta, por ejemplo, envidia como emoción desagradable, le estamos aquí poniendo una etiqueta, hacia el otro, podría atribuirle pensamientos, características negativas. ¿A usted le cae bien su suegra porque es su suegra o por lo que hace su suegra? ¿A usted le cae bien el hermano X por ser el hermano X o por cómo se comporta el hermano X? La suegra me cae bien porque no hay alternativa, me tiene que caer bien. Exacto. Algunas veces la única manera que tenemos de sobrellevar estas cosas es el no tener ninguna otra opción. O sea, yo le debo respeto a mi jefe por ser una figura de autoridad y no tengo otra opción, porque esa es la cadena de mando. Pero también vemos ahora del otro lado, algunas veces nosotros cedemos también poder sobre nosotros
o influencia, ¿verdad? Dejamos que se influencie en nosotros cuando con una emoción agradable nosotros empezamos a darle a las personas numerosas virtudes que en ocasiones podrían no tener, como en el enamoramiento, que de repente vemos que es la mujer más bella del mundo, y cuando vemos las fotos de 20 años atrás vemos que estaba chimuela, o el caballero tan fornido y formal, y que ahorita ya no tiene ni un solo cabello en la cabeza, y no me miren a mí, por favor. Bueno, vemos entonces cómo ya empezamos a reflexionar. Emoción agradable, pensamientos agradables, son estas consideradas ¿qué? Virtudes. Emociones desagradables, pensamientos desagradables, empezamos a atribuirle a las personas X, a la señora X o al hermano X o a tal persona, características negativas que puede ser que no sea cierto. Por eso a veces tú tienes como mejor amigo a alguien y esa persona te dice, yo no sé cómo puede ser capaz de hablarle a tal, mira cómo es. Pero si es bien a todo dar conmigo, es bien, es buena onda, deberías de juntarte con... Yo no sé cómo eres capaz. ¿Cómo crees tú que el cognitivismo aplica en el campo de la religión? Vamos a regresar entonces a la base. ¿Qué es el cognitivismo? Interés en la mente del individuo cuando está aprendiendo. Interés en la mente del individuo cuando está aprendiendo. Énfasis en promover el procesamiento mental. Piénsale, si puedes, piénsale. Se acentúan los procesos de pensamiento más complejos, como la solución de problemas. A ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para hacer? ¿Cómo crees que esto se ve reflejado en el área de la religión? Hermano Luis. Bueno, entiendo, hermano, que el cognitivismo en las religiones sectas no es muy multiplicador, porque generalmente los seres humanos somos más asiduos a seguir al rebaño, esta especie de rebaño que todos van para allá, y encontramos que, por ejemplo, que la persona que nos está enseñando o el amigo, nos dice que ese camino que va a él es bueno para nosotros y nosotros lo seguimos sin tomar conciencia de que tenemos libertad de aprender, de conocer más, y nos dejamos llevar hasta cuando de repente uno despierta y encuentra que aunque era mi amigo y mi compañero de camino, resulta que estábamos en un camino que nos hacía ir juntos, pero no porque teníamos conciencia de lo que realmente estábamos aprendiendo. La clásica que nos dice mamá o papá, y si Pedrito se avienta de un puente, ¿te avientas tú también? Hermano Marco Díaz. Sí, en la misma sintonía que el hermano Luis, quizás yo me arrojara a pensar que en algunas sectas no utilizan el conectivismo como una manera de aprendizaje, porque como tú bien lo definiste ahora, una de las características es que estimula el pensamiento y quizás a lo mejor aprender a aprender. Entonces, si tú estimulas mucho a un estudiante que te interesa que aprenda lo que tú quieres que aprenda y no que vea más allá de lo que puede ver, no te va a interesar que utilice el conectivismo, más bien pudiera ser otro modelo de aprendizaje. No sé, digo yo. Estoy notando es que ustedes ya empiezan a sacar información de sus mentes que a veces consideraban que no tenían, porque recuerden que aprendemos de muchas maneras. Recibimos estímulos auditivos, visuales, por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Entonces, ahorita el hermano Marco nos está presentando acerca de otros modelos que dice, bueno, podría ser, porque ya tiene la noción en la mente. No lo tiene quizá elaborado el concepto, pero tiene la noción. Esa información está ahí almacenada para poder ser utilizada, pero la utilizamos, desgraciadamente la mayoría no, porque no sabemos utilizar
las herramientas que tenemos para hacer eficiente el proceso de aprendizaje, cuando tenemos un balance en uno mismo. Por ejemplo, el lenguaje, la atención, la memoria, la anticipación, la percepción, motivación. Obviamente la inteligencia emocional es clave para todo esto, el racionamiento, la evaluación, la memoria, tenemos la predicción afectiva, creatividad, capacidad de abstracción, pensamiento lateral, las emociones cuando son bien gestadas. Tenemos entonces una eficiencia en la organización, en la planificación, y como resultado de ello, de todo ese aprendizaje, tenemos éxito en muchas cosas. Entonces, vemos cómo todas estas herramientas nos ayudan a ser más eficientes en la elaboración y la aplicación de teorías, la comprensión de información, y ya no solamente el aceptamiento ciego de lo que me dice otra persona. Hermano Ezequiel. Me estabas mencionando, me corté yo solo el micrófono. Estabas comentando cómo la religión podría utilizar el cognoscitivismo. Me parece que comentaste que a final de cuentas los procesos de aprendizaje también se ligan con sentimientos, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bueno, ahí es donde la religión nos manipula. ¿Cómo? Solamente aquí está la verdad, no puedes consultar más allá de lo que yo te estoy dando, porque yo te estoy dando la verdad única, velada y absoluta. No tienes necesidad de buscarla en otro lado. Y solamente lo que yo te diga es lo que vas a aprender. Si tú tienes un sentimiento ligado a esa organización, lo que vas a hacer es precisamente en tu proceso mental, vas a tomar como verdad absoluta solamente lo que te dice esa organización y no vas a hacer nada más. ¿Podría ser una manera como lo hace la religión? Muy bien. De hecho, también vemos cómo nos manipulan el hecho, hermano, cuando el familiar tiene que aplicar la disciplina a sus hijos, a sus hijas, a su padre, a su madre, que se ha desarrollado un sentimiento que ahora lo definimos como apego, y ese apego que le da más valor a lo que sería la función, el papel o el mismo sentimiento hacia otra persona. Por eso cuando atacas a la organización, inclusive en alguien que se quiere separar de la organización, termina defendiendo a la organización en lugar de yéndose de la organización. Porque han sido condicionados. Y como han sido condicionados, esto es de manera inconsciente. De lo contrario, no hubieran caído en el acondicionamiento. Entonces, terminan actuando en favor de quien los tortura en lugar de ellos mismos. Hermano Luis, ¿quiere aportar algo? Sí, hermano, es que en la realidad el cognitivismo está fuera del alcance de las sectas, porque ni siquiera es mencionado que uno debe desarrollar el razonamiento lógico. Bien. Porque, por ejemplo, la Escritura dice que nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios. Entonces, pero si tenemos la libertad de los hijos de Dios, entonces, ¿cuál es el problema de que yo solamente tenga una biblioteca que está en mi casa y que yo la ocupo y tiene hartos libros, pero no tengo la posibilidad, porque no razono lógicamente, que también tengo otra biblioteca en el centro de la ciudad o en otra parte en el colegio, entonces que también yo puedo investigar otras cosas? Entonces, eso es lo que también a uno debería aprender. Pues, y por eso es que no lo enseñan tampoco, a razonar lógicamente. ¿Por qué yo tengo que adorar a Dios? ¿Y por qué yo tengo que entregar un informe de tanta hora? Pues si Dios me va a premiar por la cantidad de horas, o por qué. ¿Ya? Perfecto. Y entonces vemos cómo esto, que ahora es un sentimiento de apego, porque es más la motivación del refuerzo negativo. O sea, si no lo haces, Dios se va a poner bravo contigo. Entonces es mejor que cumplas con este reporte. Y de manera inconsciente, el reporte es mayor a Dios.
porque vale más el reporte que el mismo Dios. Y eso es lo que no razonamos cuando estamos en esa circunstancia, en esa razón. Vemos a gente desesperada, a veces sin dinero, haciendo labores misioneras, inclusive poniendo de su misma bolsa, cuando, bueno, entonces esto no es algo ni lógico, ni ético, ni moral, ni financieramente plausible o posible muchas veces. Pero como estamos siendo víctimas de estos refuerzos constantes, sobre todo que cuando hacemos algo bien, generalmente se nos ovaciona en público y eso le gusta al ego, eso le gusta a nuestro inconsciente. Se nos bombardea muchas veces con amor, pero cuando hay una actitud malévola, supuestamente de nosotros, porque no queremos llenar un reporte, porque no queremos estar tantas horas en un carrito, porque no queremos estar en un lugar, no queremos acudir a cierto evento, muchas veces por la respuesta del miedo, se vuelve más grande nuestro penar, nuestro problema, que aquel que puede brindarnos la solución. Entonces, vemos cómo no nos dejan aprender y desarrollar teorías. Pero, ¿qué entonces es una teoría? Bueno, una teoría es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una creencia. Vamos a poner aquí de ejemplo una doctrina, una actividad prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Es un conjunto organizado de ideas, que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia y sobre todo aquí, algo que no vemos en otros lados, el razonamiento lógico. Entonces, muchas veces tenemos pseudodoctrinas que no tienen ni pies ni cabeza y la gente que la sigue va de igual manera sin pies ni cabeza. Como bien dijeron por ahí hace ratito en el chat, ciegos guiando a otros ciegos. Razonamiento. ¿Qué es un razonamiento o qué es la acción del razonamiento? Acción de razonar, no, bueno, acción de resolver. Enunciado que expone la razón de algo. ¿Y qué es la razón de algo? Razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos, y obtener conclusiones o formar juicios. Obtenemos conclusiones y con ello podemos formar juicios. Acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace en conformidad con sus principios. ¿Qué es un principio éticamente? Bueno, los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando o orientando las facultades espirituales y racionales. Se trata de normas de carácter general y universal. Por ejemplo, como vimos, universal es amar al prójimo sin poner ningún pero ni tampoco hacer acepciones, ¿no? Otro de carácter general sería el no mentir, el respeto y la protección de la vida, como en todo, la vida propia y después la ajena. Por eso inclusive se menciona esto, ¿no? Amar al prójimo, sí, pero como a ti mismo. No puedes ser capaz de darle a alguien lo que tú no te das a ti mismo. Entonces, creí que nos iba a faltar tiempo. Creo que aún así fue muy poco de lo que debemos abarcar. El hermano Ezequiel ha estado ahorita publicando ciertas informaciones en el grupo de WhatsApp y también con respecto a sus dudas que sé que saldrán, iremos contestándolas y pondremos algunos ejemplos para que ustedes esta información la puedan empezar a manejar. Era para nosotros importante que pudieran conocer estos conceptos, porque si queremos llegar a, que creo que es el deseo de todos, a conocer, a aprender, a discernir, a ejecutar de mejor manera las escrituras, tendremos que hacer algunos ajustes en nosotros mismos, ¿verdad? En primer lugar. ¿Y cómo lo haremos? Pues bueno, con estas herramientas que también, como no, con mucho gusto les voy a compartir y buscaremos algunos ejemplos en videos o
algunos otros medios para que puedan empezar a ustedes a hacer su propia comparación. Y por su atención, muchísimas gracias.